Pues arrancamos con esta primera nota. Recordemos, el día de ayer se tuvo la visita de John Kerry aquí para hablar sobre algunos temas, en particular sobre el tema de la reforma eléctrica. Se esperaba, o por lo menos así lo decían los medios de comunicación, venían a jalarle la oreja al presidente López Obrador, cuestión que no sucedió. Aseguran con franqueza y respeto, así lo calificó el día de hoy el presidente López Obrador, la reunión que se llevó a cabo entre John Kerry y el presidente mexicano. Así es, bueno, se calentó el ambiente por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ken Salazar, que hizo un comentario sobre que la reforma impulsaba las energías sucias. John Kerry también adelantando antes de este encuentro, que lo que iba a defender era pues la competencia en el sector eléctrico, las inversiones, porque varias empresas españolas, sobre todo las españolas, que son las que tienen más presencia, pero pues varias de ellas tienen o pertenecen ya a fondos de inversión, y estos fondos muchos están en los Estados Unidos. Entonces realmente Estados Unidos viene a defender a sus empresas, viene a defender y a cuidar sus intereses que están en territorio nacional. Y luego reclaman que el presidente Obrador defiende a los intereses de México, cuando eso están haciendo los países extranjeros. Y bueno, en el marco de estas declaraciones se da el encuentro. Muchos esperaban, sobre todo la oposición, que el gobierno de Estados Unidos, como dices tú, llegara a jalar a las orejas, a aplastar al presidente Obrador, lo hiciera chiquitito como le hacía con Peña, como lo hacía con Calderón, y que desde Palacio Nacional se diera una indicación para cambiar la reforma. Lo que les cuesta, lo que no les gusta de esta reforma, sobre todo, que es que se retome la soberanía energética de nuestro país. Sin embargo, las cosas no sucedieron así, y el presidente también incluso pues platicó parte de lo que se dijo el día de ayer. Vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera. A ver, tuvimos algún problemita aquí, un segundito más y nos vamos al video. Sí, vamos a arreglar acá con producción, pero bueno, el presidente lo que señala el día de hoy en la conferencia mañanera es que pues, es un encuentro en donde vale la pena mucho que se dé de esta manera, que se dé entre pues, los funcionarios, que lleguen también los funcionarios de Estados Unidos a reunirse con él, porque así de esta manera él puede explicar a detalle qué es lo que se busca hacer con la reforma eléctrica, pero sobre todo desmentir ahí, frente a frente, cara a cara, también estos engaños que se hacen por parte de las empresas que llegan a ser, dijo él, lo explicaba con este lobby, ¿no? Esta manera en la que ellos cabildean, se acercan a los funcionarios en la Casa Blanca, a legisladores de los Estados Unidos, y empiezan a decir que en México se está empezando a violar los artículos del TEMEC, que no se respeta el Estado de Derecho y que se va en contra de las inversiones. Y lo que hace el presidente, pues, es explicar ahí ante pues sus propios ojos, yo supongo que también saca algunos documentos, algunas gráficas, enseñándole a John Kerry pues las grandes mentiras, sobre todo la manera en la que ellos que ven que es un Estado de Derecho, ¿no? Ellos que ven que son las leyes que están a su favor son realmente privilegios, son realmente tranzas, son realmente mañas que se han aplicado durante muchos años aquí en nuestro país, como este esquema del autoabastecimiento, que en el papel, entre comillas, se cumple, o sea, se mantiene vigente la ley y ellos la respetan. Pero pues, ¿cómo se respeta con esto que se ha denunciado por la Comisión Federal de Electricidad? Con estos esquemas en donde con $1 una empresa se hace socia de la empresa española y ya así se convierte en un modelo de autoabastecimiento. Y realmente no se logra lo que busca la ley, que las empresas inviertan en sus propias plantas de energía. Para lo que sirve estas reuniones. Esto es parte de lo que le explicó al presidente a John Kerry, en donde pues le dio a conocer los negocios sucios detrás de las energías limpias. Y pues ni modo que defienda la corrupción, ¿no? Porque pues nadie lo hace voluntariamente. ¿Qué pasó, Publio? ¿Ya quedó? Al parecer ya, vamos a lanzarla, a ver. Vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, pero no aceptamos la corrupción.
Y ya le expliqué de cómo recibí el gobierno y cómo los que mandaban, los que se sentían los dueños de México, saquearon impunemente e hicieron jugosos negocios al amparo del poder público y que eso ya no se podía permitir a nadie. Eso se lo dije. Y le expliqué porque hubo un momento en la plática, salió lo del gas, que lo habían comprado a intermediarios de Texas y que se pagaba más del 100% de su costo y que él podía ayudarnos. Y le dije que íbamos a requerir su ayuda, pero los que habían llevado a cabo esa compra de gas eran los mismos que ahora se oponían a la reforma eléctrica. Y le expliqué cómo engañaron para hacer ese negocio fraudulento, para obtener ese contrato leonino. Le expliqué de que engañaron, de que iban a construir 12 terminales de generación de energía, 12 termoeléctricas, y que requerían gas. No hicieron ni una sola termoeléctrica. Pues ahí está lo que expuso el presidente López Obrador. En un segundo video también platica sobre lo que comenta lo que platicó con Ken Salazar y le aseguró: Ken, aguanta que el pueblo se levanta. Esto lo dijo el presidente de México al embajador. Entonces, fue muy buena la plática con el señor Kerry. Él es una gente decente y estuvo también el embajador Ken, porque pues como declaró de que hacía falta la reforma energética, le cayeron encima. Ayer le decía yo, Ken, aguanta, el pueblo se levanta. Porque hay una mala costumbre, o los corruptos que no están acostumbrados a hacer negocios lícitos, con utilidades razonables, sino están acostumbrados al saqueo, a no pagar impuestos. Entonces, hay... Bueno, lo que menciona el presidente Obrador sobre esta parte con Ken Salazar, yo cuando estaba escuchando esto decía que el reportero lo interrumpa y le pregunte: oiga, presidente, ¿qué le dijo Ken sobre el financiamiento a Claudio X González? Esto lo mencionó ayer, el presidente dijo que se lo iba a preguntar también ayer a Ken Salazar y nadie se lo preguntó al presidente. Entonces nos quedamos todavía con esa duda. Vamos a ver si hacemos llegar esta pregunta ahí con Arturo Pavón, pero bueno, lo importante es que se da ya finalmente este encuentro. El presidente pues ya lo había hecho, ya se lo había explicado a Jennifer Granholm, ya se lo había explicado incluso de alguna manera al propio Biden y ahora se lo explica a John Kerry, ¿no? Aquí es que pues todos los enviados que lleguen de los Estados Unidos, todos tienen que pasar por este mensaje, por esta claridad también que tiene el presidente sobre lo que está sucediendo en nuestro sistema eléctrico nacional, sobre cómo estas empresas, pues con actos de corrupción, pues así como los de Odebrecht,
¿no? También se fueron metiendo a nuestro sistema energético y cómo ahora controlan buena parte del mismo gracias a estos favores políticos. Y mira que a los estadounidenses siempre en la parte pública, en la cara que ellos dan ante el mundo, ¿no? Siempre son los grandes defensores del Estado de Derecho en contra de la corrupción. Y bueno, que sabemos que ya tras bambalinas ocurren muchas cosas. Sin embargo, pues sí, públicamente ellos no pueden defender este tipo de cosas. Y ahí es donde los agarra el presidente, donde con datos contundentes, pues detiene esta embestida y los deja sin argumentos. Porque ahí en las reuniones, y no lo dudo, no creo que se pongan muy rudos los funcionarios de los Estados Unidos. Ya después, en los comunicados, ya después cuando se lo reportan a Biden allá en Washington y a la Secretaría de Estado, ahí sí ya empiezan entonces los trascendidos. Por ejemplo, aparecen agencias como las de Reuters, que saca mucha información, ¿no? Ya con las declaraciones de John Kerry diciendo, no, sí, yo le dije al presidente que nos interesaba mucho lo de la competencia económica, ¿no? Lo de la competencia en el sector energético y el sector eléctrico en particular. Y empiezan a sacar la versión de lo que realmente no dicen o medio dicen en la reunión. Y así es como ellos mantienen una imagen pública que es la que está buscando cuidar también la Casa Blanca. Aunque realmente en la práctica y en la cuestión política, pues el presidente es el que tiene la sartén por el mango. Tanto así que a pesar de estas visitas que ya tiene y tuvo en Palacio Nacional y que probablemente sigan dándose, el presidente no se ha movido, ¿eh? La reforma sigue tal cual. No hay ningún indicio, no hay ningún mensaje que nos deje ver que el presidente se está echando para atrás. Ya esa es una excelente noticia. No hay nada que trascienda más allá, ni siquiera un chisme, un rumor, un columnista de estos chayoteros que diga, es que el presidente ya está sintiendo la presión de Estados Unidos. Nadie siquiera es capaz de inclinar la balanza en esa dirección. Así que la reforma hasta el momento, y yo creo que así será, se discutirá tal cual se presentó por parte del presidente y dependerá, pues bueno, ya de la estrategia política para conseguir las 2/3 partes de la reforma. Así que bueno, es el balance, yo creo que muy bueno tras esta reunión el día de ayer. Y yo creo que hablando ahí un poquito de las energías limpias, creo que le quedó bastante claro a estos dos personajes, a Ken y a Kerry, que pues esta reforma eléctrica también, ahí lo decía Marcelo Ebrard, pues sí impulsa las energías limpias. Este punto que es el que destacaron, pues recordemos en reiteradas ocasiones el presidente ha dicho sobre su simpatía y el cómo debería ser la hidroeléctrica una de los principales formas de generación de energía debido a que pues es sin duda alguna las más limpias. Y sí, hay que esperar las declaraciones también ahí de Kerry, de los diferentes funcionarios. Recordamos hace un par de semanas cuando vino la titular de energía de allá de Estados Unidos, Jennifer Granholm, que bueno, declaró aquí que se reunió con Rocío Nale y Rocío Nale destacó que dentro de esta reunión no había habido ningún comentario en contra de la reforma eléctrica. Inmediatamente que llega a Estados Unidos empieza a decir lo que bien dijiste, Mau. No, hombre, no, ya les dijimos que tiene que haber competencia y mil cosas más. Entonces, pues es un poquito la estrategia del gobierno de Joe Biden, que hay que decirlo, está pasando por una crisis bastante fuerte. Pues vamos a pasar al segundo tema. Vamos a hablar un poquito sobre este parlamento abierto, igual relacionado con el tema de la reforma eléctrica que se ha venido dando a lo largo de las últimas semanas. Y es que el senador ayer, Alejandro Armenta, habló de un tema del que sí se ha hablado, pero creo que en una menor cantidad. Se ha platicado más de las empresas como lo son Iberdrola y de las generadoras de energía españolas, de las empresas americanas y la competencia que se les está limitando según ellos, pero sobre este tema de litio la realidad es que no se ha abordado realmente cuál es el tamaño del tesoro que han encontrado en el territorio mexicano, y el día de ayer el senador Alejandro Armenta lo dio a conocer. Vamos a escuchar el primer videíto del senador que nos habla pues cómo en camino al 2030, cómo se va a distribuir la energía si se aplica esta reforma eléctrica. Vamos a ver. Carburos al litio, y la visión patriótica nacionalista del presidente Andrés Manuel hizo que se incluyera no solo el litio
pasamos a la que sigue, sino los minerales estratégicos, las tierras raras. Porque es importante entender, no solo es el litio, el grafito, el cobalto, el cobre, el aluminio, el níquel, las tierras raras, el uranio, el bismuto, el cerio, el praseodimio, el neodimio, el prometio, el samario. Todos estos componentes son la llave de acceso para todos aquellos amantes de la tecnología y de las energías limpias. Todos estos elementos, litio, minerales estratégicos, tierras raras, son la llave de acceso entre las energías fósiles y las energías limpias. No hay forma de entender el desarrollo. Pasamos a la que sigue. Bueno, China controla el 80%. Vean esto es esta gráfica que nos da el Instituto de Energía es muy importante porque para el 2040 el 31% del futuro de energía seguirá siendo carbón. Hay que investigar en Japón qué pasó, por qué Japón regresó al carbón. Hay que investigar por qué Alemania está regresando al carbón. 31% carbón, 2040, 16% hídrica, 24% gas natural. Por eso Gazprom en Rusia, que tiene el 25%, una cuarta parte del gas natural del planeta, Gazprom, empresa estatal, eficaz, eficiente, que después de la separación de Rusia la comunidad de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, logró superar la deuda y convertirse hoy en el principal proveedor de gas natural de Europa y de Asia. Pero vean dónde están las energías limpias, 17% para el 2040. Por eso qué bueno que en México se esté hablando de refinerías, porque refinerías no solo es gasolina, refinerías son 2.500 subproductos de petroquímica básica y secundaria con la que Y bueno, en un segundo video, ahí se me perdió un poquito la pantalla, ahorita regresamos. Hay un segundo video que ahorita les vamos a presentar, que es donde habla, pues se ha venido platicando sobre el litio, pero ¿cuánto equivale realmente esto? Pues asegura el senador, podría estar cerca de 4.5 veces se podría pagar la deuda externa. ¿Cómo lo ves, man? Es un tema importante. Fíjate que originalmente no estaba en el radar del presidente este tema del litio. Sin embargo, cuando incluso todo esto mucho surge en las redes sociales, luego también empieza a ser retomado en el Senado por Armenta y otros tantos más. Y luego también este tema llega a la mañanera. Y ahí entonces el presidente empieza a informarse sobre el litio. Y yo creo que ya cuando tiene los datos ya frente a él y ve la realidad de lo que es el futuro de este mineral, pues entonces dicen, no, pues la verdad es que sí tienen razón, tenemos que centrarnos también en atender el tema del litio y se convierte en parte de esta reforma. Entonces, sí, la verdad es que este tema es, pues ya sabemos todos, es el componente, uno de los principales componentes de las baterías. Cuando se habla ya de las energías limpias, coches eléctricos y demás, se convertirá también en un activo muy importante. Digo, ya lo es en estos momentos, pero todavía lo será más. Y entonces lo que ya estaban preparándose con estas empresas extranjeras, al igual que en el sector eléctrico, es empezarse a adueñar de los yacimientos en nuestro país. Y por eso ya el control, antes de que se tenga que pues enfrentar lo del sector eléctrico, donde ya se les permitió meter un pie y la mitad del otro en nuestro país, pues decide detenerse desde ahorita. Se anuncia la creación de una empresa, pues una paraestatal también, al igual que Pemex, pero que se encargue del tema del litio, y entonces se va a buscar sentar las bases para que ya se mantenga bajo el dominio de nuestro país, de la nación. Igual, el sector energético es un sector estratégico para todo país, incluyendo a México. Tan importante es que por eso Estados Unidos está impulsando las inversiones de estas empresas energéticas en nuestro país, porque estas empresas responden a los intereses de la Casa Blanca. Es como las redes sociales. Finalmente, ¿no? ¿Por qué impulsan las redes sociales? ¿Por qué Trump quiso ponerle un freno a TikTok allá en los Estados Unidos? Porque, bueno, las redes sociales están en Estados Unidos. Ellos conocen a los dueños de las redes sociales. Ellos tienen influencia en las empresas de las redes sociales que están en Estados Unidos, y ellos marcan la línea, finalmente,
en estas plataformas que están en todo el mundo. Entonces lo mismo es en el sector energético y lo mismo quieren hacer aquí en el país. Es una manera también de colonizar, pero a través de estas piezas del ajedrez internacional. Y el litio, bueno, pues es otra pieza que se va a sumar al tablero y el presidente pues ya afortunadamente le echó un ojo y eso es lo que está discutiendo en la reforma eléctrica. Espero que esto no genere más polémica realmente por la oposición, porque realmente pues no hay una excusa para no mantener el control de la soberanía sobre el litio. Pues vamos a escuchar lo que dice el día de ayer el senador Armenta, donde nos dice más o menos cuánto se estima que se podría extraer de litio aquí en México. Sí, esos segundos, por favor, que me los descuenten, técnicos. Con lo que vendieron Bacanora Lithium a Ganfeng Lithium de China, 7.800 millones de pesos equivale a 15.600 unidades, patrullas para los 2.500 municipios de este país. Equivale a 8 hospitales, equivale a 3.900 unidades, equivale a 5 veces recursos a las MIPYMES, solo en una concesión. Adelante. Y bueno, ahí están todas las 31 concesiones mineras que obtuve por transparencia. Voy a entregar una USB, voy a entregar la carpeta para que la tengan. Ahí están los estudios geológicos, los estudios geofísicos de la cantidad de litio que hay en nuestro país. Podría haber 4.5 veces el valor de la deuda externa en litio en México. Podríamos pagar la deuda externa, dejaríamos de pagar 650,000 millones de pesos de servicio de la deuda y esos recursos invertirlos en la infraestructura de nuestro país. La que sigue, por favor, concluyo con esa, la que sigue, esas son las 31 concesiones. Les dejo la página que puse a disposición para que puedan consultar todas las concesiones mineras. No van a encontrar un solo mexicano que tiene concesiones de litio. Pues un tema sumamente interesante que sin duda seguirá dando de qué hablar.